Feliz domingo para todos. Es el domingo 15º del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón al mensaje de salvación. Del Santo Evangelio según San Lucas. Se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de este domingo nos presenta esta joya del Evangelio, propia del evangelista San Lucas, el buen samaritano. Tenemos que recordar, mis hermanos, ante todo que aquel hombre, maestro de la ley, se acerca a Jesús para ponerlo a prueba y le hace una pregunta existencial, una pregunta que todo hombre debe hacerse en esta vida. ¿Qué es lo que debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo principal en mi vida? ¿Qué es lo que le puede dar sentido? Y Jesús nos recuerda que lo que le da sentido a nuestra existencia es ante todo amar a Dios. Pero el amor a Dios se expresa, como dice el Evangelio de San Juan, en el amor al prójimo. No solamente es el culto, no solamente son las palabras, son las acciones concretas. Y por eso aquel hombre, para excusarse, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Creo yo que el hombre de hoy muchas veces se pregunta eso: ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo ayudar? Hoy encontramos tantas personas necesitadas de ayuda en diferentes sentidos, no solo económico, y en ocasiones justificamos nuestra indiferencia. Decimos si lo merece, si no lo merece, si es su culpa, si no es su culpa, si está bien, si lo necesita, etcétera. Creo yo que nosotros tenemos que ser conscientes que en el camino de la vida, ante todo, vamos juntos y debemos darnos la mano y caminarnos. Es cierto, para un judío el prójimo era solamente el de su raza, su hermano. Para el cristiano no puede ser indiferente, aunque no sea cristiano, aunque no sea de su raza. Prójimo es todo aquel cercano a nosotros, todo aquel que necesita nuestra ayuda y nuestra compasión. Y eso provoca de Jesús esta maravillosa respuesta, esta historia del buen samaritano. Por eso, mis hermanos, creo yo que ante todo uno tiene que ser consciente que no es simplemente y no se trata únicamente de ayudar. Yo he conocido a lo largo de mi vida sacerdotal personas que dicen: con que ayude, con eso es suficiente. Yo ya ayudé, yo di esta ayuda, yo el otro día cooperé para esto o para aquello. Muchas veces se toma la vida cristiana como si fuera un club de ayuda, como si fuera una ONG, dice el Papa Francisco. Y entonces ayudamos de una u otra manera. Y sin embargo, sería reducir tan grande la palabra de Dios. Porque ante todo, la palabra de Dios quiere recordarnos que aquel que se ha compadecido de nuestra debilidad es Cristo Jesús. Aquel que nos ha ungido con el vino de la alegría, con el aceite de la esperanza, es nuestro Señor Jesucristo.
Él es el que se ha hecho semejante a nosotros y se ha compadecido, es decir, ha tomado nuestra condición y sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Por eso, más que pensar en un primer momento de ayudar, tenemos que ser conscientes que nosotros mismos tantas veces hemos estado caídos por el pecado, tantas veces el pecado nos ha derrumbado, la vida, los problemas y las situaciones nos han dejado a veces heridos, medios muertos, y necesitamos nosotros dejarnos curar por el Señor. Muchas veces el hombre se resiste. Tantas ocasiones el hombre piensa culpar a Dios de lo que le ha pasado, de lo que le ha sucedido. Y sin embargo, Dios está junto a nosotros en el camino de la vida, no nos deja. Él es el primero que se ha compadecido. Por eso, en ese sentido, en Él, en Cristo y con Él, podemos nosotros también ayudar a nuestro prójimo, podemos compadecernos. No se trata solamente de ayudar, se trata de que el sentimiento del ser humano, el corazón, tenga precisamente la capacidad de sentir lo que el otro siente, de sentir la necesidad que tiene aquel hermano. Si uno se ha dejado levantar por el Señor, si uno ha dejado que el Señor le levante, entonces también nosotros podemos levantar a los demás. Por eso, mis hermanos, busquemos también cada uno de nosotros dejarnos curar por el Señor, por su gracia y su misericordia, para que así como Él ha tenido compasión de nosotros, tengamos también compasión de quien lo necesita. Pidámosle al Señor que nadie sea indiferente. La Madre Teresa de Calcuta decía que el mal de este tiempo es la indiferencia, que no seamos indiferentes ante los que sufren, que no los veamos en el camino de nuestra vida y pasemos de largo pensando que es su problema, que él se metió en esa situación, que ella lo merece. Necesitamos adquirir un corazón compasivo y eso se logra solamente de la mano de Dios, escuchando al Señor que a través de su palabra dirige toda nuestra vida. Sea Él quien nos bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.